Doctor, buenas Buenas noches, noches, doctor. Buenas noches, compañeros. doctor. Buenas Doctor, noches. buenas noches, compañero, Nosotros- buenas noches. Buenas noches, profe, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos, buenas noches. Esperemos unos minutitos y empezamos clases, por favor. Muchas gracias a todos. Buenas noches con todos. Un minuto más y empezamos clases, estudiantes, por favor, que se conecten algunos más y empezamos clases. Muchas gracias. Listos, comenzamos. Buenas noches con todos y con todas. Un gusto por parte de la institución EduTech, siempre servirles y por parte de mi persona como profesional, ¿no? Bueno, pidiéndoles disculpas a la anterior clase porque, bueno, siempre nos quedamos un poquito cortos en las horas. Siempre queremos un poquito desenvolvernos un poquito más, pero el tiempo es muy corto, ¿no? Tal vez que el tema es muy extenso y las clases, bueno, a mí como docente me gusta siempre brindar un poquito más del gusto, porque el arte de enseñar es muy bonita, el arte de compartir el conocimiento y el arte de compartir lo que yo conozco hacia ustedes, para mí es un honor y siempre va a ser un gusto y un placer hacerlo, ¿no? Tal vez nos quedamos cortos y la emoción es muy grata por parte de mi persona como docente, y ustedes como estudiantes, gracias por prestar atención, ¿no? El día de hoy tenemos la clase de lenguaje y comunicación, ¿correcto? Hemos visto varias situaciones como por ejemplo las jergas,
hemos visto las variaciones lingüísticas y de acentuación que forma parte del lenguaje, hemos visto los estereotipos, sí, que es una parte de la comunicación, la publicidad, hemos visto la publicidad, hemos visto los comerciales, estereotipos y cómo se basan los estereotipos en el lenguaje también, ¿cierto? Entonces vamos a ver muchas circunstancias de la forma de comunicación, ¿sí? Vamos a ver, vimos la última clase sobre el tema de los estereotipos, cómo podíamos generar los estereotipos de acuerdo a una comunicación hoy día social, las redes sociales, los medios de comunicación, la tecnología como tal. Sí, la tecnología como tal también es una variante lingüística en el medio de comunicación general, ¿sí? Que forman estereotipos como por ejemplo el estereotipo de la belleza, ¿sí? Tienes que ser flaca para ser bella, ¿no es cierto? Si ya vemos un poquito de rollitos por ahí, ¿no es cierto? Ya genera otro tipo de estereotipos y es un tipo de comunicación, ¿sí? Todo comunicación que exprese algo visual, auditivo, nos genera un tipo de comunicación. ¿Sí? Eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? La comunicación no solamente es escrita. Antes era la comunicación por cartas, ¿se acuerdan? Se enviaba cartitas de amor, ¿sí? Así le conquistó el señor Israel a su esposita, le dio una cartita de amor, como unas rositas. El señor Carlitos también le dio una cartita de amor, ¿no es cierto? Con su poesía y demás, ¿no es cierto? Porque dicen que con un osito de peluche, ¿no es cierto? La mega carta, dice el señor Carlitos, ¿no es cierto? Porque antes conquistábamos así, ¿no es cierto? Patricia se ríe porque dice, chuta, esos tiempos mozos, ¿no es cierto? Qué bonito que era la cartita y todo. Ahora mandamos un WhatsApp y ya, se acabó, ¿no es cierto? Y abajo comprarás leche y pan. Se acabó el amor, ¿no es cierto? Entonces, miren, hay formas de comunicación que se ha venido variando, ¿no? No sé si se acuerdan ustedes de nuestra época, en el colegio mandábamos el papelito a la niña que nos gustaba y la niña, le golpeabas en la cabeza con el borrador y ahí decía, oye, te invito a comer la salchipapa, ¿cierto? Entonces era una forma de comunicación antigua, ¿verdad? Antes mucho peor, antes se demoraba una carta para llegar días para saber que le gusta, ¿verdad? Entonces ahora ha cambiado drásticamente y ahora la comunicación se hace mediante la tecnología, pero asimismo, mediante se basa en una tecnología, existe mucho la libertad de poder hacer o deshacer una comunicación. No nos olvidemos que hoy en día las variaciones de comunicación también desarrolla cosas negativas. Hoy en día la sociabilidad comunicativa lo hacemos mediante un aparato tecnológico. Ojo, pero cuando se ven face to face, del rostro a rostro, comenzamos a temblar, comenzamos a perder esa sociabilidad comunicativa, ¿sí? Entonces, igual, o sea, ojo, ¿no? Ahora con tantos filtros que hay, ¿no es cierto? Chuta, el señor Hernán Mejía se pone rubio, ojo verde, chuta, tu caso con cuadritos y pone la foto en el Facebook así. Entonces la chica coge y ve y dice, chuta, es Brad Pitt, ¿no es cierto? Y cuando le ve frente a frente dice, Dios mío, Jesús, ¿qué pasó? Y eso suele suceder, ¿verdad? Eso suele suceder porque hoy en día la tecnología se presta para este tipo de situaciones, ¿no es cierto? Hoy en día el maquillaje tecnológico es bastante complejo. Entonces, miren, genera un estereotipo, también la comunicación. Hoy vemos que los youtubers, los influencers, te generan un tipo de variante comunicativa. El que te dice, ¿sabes qué? Tienes que ser así para tú poder acoplarte a la sociedad. Antes ustedes saben que éramos del artista, no sé, todo el mundo quería ser Chayanne, ¿no es cierto? ¿Ya? Algunos querían ser Ricky Martin, pero ya supieron la verdad y ya mejor que quiero ser Chayanne, ¿no es cierto? Entonces, eh, las circunstancias comienzan a variar, pero ahora en cambio queremos ser influencers, hay estos Luisitos Comunica, los Jerry Mois, si no me equivoco, y otros youtubers o influencers más, ¿no? Que uno quiere parecerse a ellos, pero genera un estereotipo. ¿Qué es un estereotipo, no? Que veíamos la anterior clase. El estereotipo es una forma que obedece a un lineamiento
circunstancias, como por ejemplo tratar de parecernos a esa persona o fijarnos en un tipo de físico o mental de una persona, ¿sí? Tal vez la belleza, el vestirse, el hablar, hasta el hablar. ¿Sí? Generamos estereotipos como, por ejemplo, me decía la otra vez mi hijo, me decía la queso. Yo decía, ¿quieres queso? ¿Con qué? Y no, es la que soporte. Entonces uno se queda como loco, ¿qué idioma estamos hablando? ¿Cierto? Pero son vocabularios. En nuestra época también existían formas de expresión. ¿Sí? Vamos a poner como título desviaciones en el discurso. Desviaciones en el discurso. Desviaciones en el discurso. Como subtítulo ponemos estereotipos estereotipos y prejuicios en medios de comunicación. Estereotipos y prejuicios en medios de comunicación. Estereotipos y prejuicios en medios de comunicación. Ponemos lo siguiente. A lo largo del día, a lo largo del día, nos invaden, nos invaden por distintos medios, multitud de mensajes, multitud de mensajes, cuyo principal objetivo, cuyo principal objetivo cuyo principal objetivo cuyo principal objetivo es persuadismos, es persuadismos, es persuadismos, es persuadismos, es persuadismos de la necesidad, persuadismos de la necesidad de la necesidad de adquirir, persuadismos de la necesidad de adquirir determinado repito, no voy a repetir todo, ¿ya? A lo largo del día nos invaden por distintos medios multitud de mensajes cuyo principal objetivo es
persuadirnos de la necesidad de adquirir, determinados productos o servicios. Determinados servicios. Punto seguido. Estos son los mensajes publicitarios. Estos son los mensajes publicitarios. Punto aparte. El objetivo de la publicidad, es vender un producto. Punto seguido. Con este fin, los publicistas, diseñan anuncios que crean determinadas impresiones coma, las cuales, pretenden asociar a la marca,
las cuales pretenden asociar a la marca o al producto anunciado. O al producto anunciado. O al producto anunciado. Punto aparte. Para ello, recorren a estrategias, recogen estrategias que buscan persuadir, que buscan persuadir que buscan persuadir que buscan persuadir que buscan persuadir al receptor al receptor al receptor al receptor para que se convierta al receptor para que se convierta para que se convierta en un futuro comprador. En un futuro comprador. Punto seguido. Como ya hemos visto, los publicistas, como ya hemos visto, los publicistas recurren a los estereotipos, repito, como ya hemos visto, voy a repetir de nuevo todo, ¿ya? Para ello, recurren a estrategias que buscan persuadir al receptor para que se convierta en posible comprador. Punto seguido. Como ya hemos visto, coma, 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 los publicistas recurren a los estereotipos, recurren a los estereotipos, recurren a los estereotipos, coma, que son imágenes creadas,
coma, que son imágenes creadas por prejuicios, por prejuicios, por prejuicios, por prejuicios de diversos tipos. De diversos tipos. Punto seguido. Hay estereotipos de género. Hay estereotipos de género. Hay estereotipos de género. Hay estereotipos de género. Étnicos. Hay estereotipos de género, coma, étnicos, coma, sociales, coma, económicos, coma, religiosos, y corporales. Y corporales. Y corporales. Punto aparte. Los estereotipos crean ideas. Los estereotipos crean ideas. Los estereotipos crean ideas. Los estereotipos crean ideas. Y generalizaciones. Y generalizaciones. Y generalizaciones y generalizaciones erradas, erradas, que dificultan, erradas, que dificultan las relaciones entre las personas, entre las personas, entre las personas, hasta convertirse, hasta convertirse en problemas sociales, en problemas sociales. Punto aparte. En problemas sociales, punto aparte. En su afán de ganar más público, en su afán de ganar más público, en su afán de ganar más público,
coma, los medios de comunicación han utilizado estrategias estrategias, han utilizado estrategias en las que la violencia, en las que la violencia, en las que la violencia, en las que la violencia en las que la violencia está presente. Está presente. Punto seguido. El problema se da porque nosotros, el problema se da porque nosotros el problema se da porque nosotros coma, el público nos hemos acostumbrado repito, el problema se da porque nosotros, el público, coma, nos hemos acostumbrado a este alto nivel de violencia, a este alto nivel de violencia, a este alto nivel de violencia. Punto seguido. En vez de horrorizarnos, en vez de horrorizarnos y reclamar, en vez de horrorizarnos y reclamar, en vez de horrorizarnos y reclamar, coma, vemos como la violencia física, vemos como la violencia física, vemos como la violencia física, coma, de género, coma, de género, coma, de nivel socioeconómico, de nivel socioeconómico, y racial, abunda, abunda cada vez en los medios de comunicación. Abunda cada vez en los medios de comunicación. Abunda cada vez en los medios de comunicación. Punto final. A ver, explico. ¿A qué nos referimos sobre la situación de los estereotipos y prejuicios de medios de comunicación? Nosotros podemos generar este tipo de situaciones y aplaudimos, como por ejemplo las últimas situaciones que se ha brindado por parte de la política ecuatoriana, ¿verdad? Presentan, por ejemplo, me parece para mí bueno, no es periodista, para mí es una persona
que no cumple con los estándares de comunicación a nivel ni siquiera nacional, sino mundial, el señor Carlos Vera. Bueno, no señor, esta persona Carlos Vera. ¿Por qué? Porque insulta, denigra, es humillador, maltrata a las personas, es una persona muy déspota, es una persona muy egocéntrica, es una persona que denigra a todo sentido de la palabra, no solamente en el tema racial, sino también en el tema de mujeres, genera xenofobia. O sea, es una persona sumamente denigrante y le da un micrófono, ¿verdad? Y mucha gente admira a esta persona. ¿Por qué? Porque tal vez por su trayectoria de comunicación, pese que él no es comunicador social, ¿sí? Él no tiene ningún título profesional, ¿sí? Él estudió Derecho en la Universidad Católica y no se graduó de abogado. Y después le llevó, por tener amistades en el canal Ecuavisa, y los llevaron allá, ¿sí? Y después, bueno, ahorita ya lo vemos en algunos canales, pero él no tiene su título profesional de comunicador social. Y por eso él discrimina, él desarrolla un tipo de comunicación y estereotipos muy fuertes. Y lleva a personas que generan este tipo de estereotipos, como por ejemplo la persona ya fallecida Gangotena, ¿sí? Que yo les mencionaba que, bueno, quiteño que murió atropellado. Un amigo estudió en la San Francisco y él decía palabras textuales, ¿no? Decía, vean tarados a los estudiantes, porque él era dueño socio mayoritario de la Universidad de San Francisco. Y decía, vean tarados, no me harán gastar plata de gana, cruzarán por el puente, no serán indios shunshus, decía él, ¿sí? O sea, denigrando a la raza indígena, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? Murió atropellado porque a 20 metros tenía el puente que él mismo construyó y decía que crucen, y murió atropellado en plena lluvia, tapado con una funda de basura. ¿Correcto? Entonces, ese es el conflicto, ¿no? Miren cómo sucede este tipo de estereotipos dentro de la misma comunicación ecuatoriana. Dentro de los mismos memes, vemos de la xenofobia, por ejemplo, el extra. Todos conocemos el extra. El domingo sexy, el lunes sexy, el martes sexy, el miércoles sexy, el jueves sexy, ¿cierto? Y hay una denigración a la mujer. Si nos damos cuenta, también la violencia que hay, o sea, el extra siempre se ha caracterizado de que más sangre saca, más vende, pero estamos generando una violencia hacia la persona de su intimidad, porque a ver, ¿a qué familia le gustaría que salgas con la cabeza a un lado y que salgas en primera plana? ¿No es cierto? Entonces, denigramos mediante una comunicación y ¿qué hacemos? Aplaudimos esas circunstancias. No ponemos un stop. Nosotros como sociedad dejamos que suceda este tipo de comunicación y no ponemos un pare hacia la denigración de cualquier tipo de ser humano, poniendo apodos, poniendo memes, por cualquier tipo de situaciones que lo que genera es una controversia comunicativa para las personas en general. Entonces nosotros no podemos permitir, no por el hecho de que sean dueños de un canal de televisión, de un periódico, que denigren a una persona como sociedad. Por ejemplo, decían la raza negra, por ejemplo, decía este señor Gangotena, que murió atropellado por un bus, decía la raza negra no debería votar, se dediquen nomás, porque pasaron de negros a ser ciudadanos normales, bien estaban en la esclavitud. O sea, miren, en pleno siglo XXI, tratar a una persona de esa manera es que no tiene un poquito de cerebro. Y era docente universitario y también daba clases. Entonces, miren cómo la comunicación abre estas puertas a personas que lamentablemente no tienen una conciencia de comunicar de una manera asertiva, visual y equitativa. ¿Correcto? Entonces vemos cómo el lenguaje se va tergiversando a raíz de la tecnología y quién tiene ese medio de comunicación. ¿Sí? Listo, mis queridos estudiantes. Nos vemos la próxima clase el día sábado. Que tengan una linda noche.